Empezamos con el primer esquema. El esquema es el esquema llamado insulina basal o de aplicación nocturna, o también conocido como esquema bedtime o a la hora de acostarse a dormir. Este primer esquema involucra la participación de dos tipos de insulina. Un tipo de insulina convencional humana, que es conocida como la insulina intermedia o NPH, y uno de los análogos de insulina de acción lenta, en este caso que tenemos la insulina glargina y la insulina determir, junto con una nueva insulina que que salió hace 3 o 4 años, que es la Tresiba, viene un apartado especial al final de la plática. Una sola insulina convencional para aplicarse en NPH, junto con entonces 3 análogos de insulina de acción prolongada o de acción lenta, en este caso como la insulina glargina y el determir, y una de acción ultra prolongada que sería la insulina degludec, que sería el nombre comercial Tresiba. Recordando algo muy sencillo, la insulina intermedia o NPH, que es una insulina convencional o humanizada, obtenida a través de ADN recombinante, que por sus siglas significa neutramina protamina de Hagedorn, que es el material químico el cual permite la absorción mucho más lenta que otro tipo de insulinas. No podemos encontrar dentro de múltiples nombres comerciales dentro del mercado mexicano, como Insuman N, Humulin N, Novolin N. Casi todas las insulinas que ustedes vean con una N al lado significa que son insulinas de acción intermedia, obtenidas a través de recombinación de ADN, y significa que son insulinas intermedias con actividad en NPH. Las insulinas convencionales a las cuales pertenece la NPH, Humulin N, Insumin N, que son los nombres comerciales, que pueden ser obtenidos a través de cartuchos o a través de la propia ámpula, pues de las grados de insulina, tiene algunas situaciones importantes que ustedes deben de conocer. Normalmente el aspecto de las insulinas intermedias NPH es lechoso, es blanquecino, es una manera fácilmente que el paciente puede llegar a detectarlo, o ustedes pueden indagar qué tipo de insulina se aplica al paciente cuando no lo recuerda, especificándoles que si la insulina parece un frasco de leche o parece algo gelatinoso. Si tiene esto o es positivo, normalmente se trata de una insulina de tipo intermedia. Tiene un inicio de acción entre 1 a 1.5 horas, tiene un pico de acción entre 6 y 12 horas, que esto es lo más variable que encontramos en este tipo de insulina, y un término de actividad que es de 16 a 22 horas, en rango intermedio o promedio 18 horas. Muy parecido al cuadrito que veían en la primera plática. Yo les diría que ese cuadrito es el que deben de seguir para poder encontrar o poder tener una idea mucho mejor acerca del inicio, pico y término de acción. Para la insulina intermedia, entonces un pico de acción entre 6 y 12 horas, promedio 8 horas, y un término de acción entre 2 a 22 horas, promedio 18 horas. Más o menos sería lo más sencillo para aprender. Tiene un perfil farmacocinético. Se alcanza un máximo entre 1 a 1.5 horas, es el inicio de acción, con un pico máximo a las 8 horas, y normalmente este perfil alcanza o genera una mezcla de actividad tanto como insulina basal como insulina prandial, que eso es una ventaja de este tipo de insulina. El único problema es que como tiene actividad también de insulina prandial o insulina que va a cubrir cierta parte de los alimentos, se obliga al paciente a que tenga que comer un alimento entre las comidas o las llamadas colaciones. Y es la principal insulina con la que tenemos problemas de las llamadas hipoglucemias nocturnas o fenómeno de Somogyi. La inyección vespertina de insulina NPH tiene su máximo efecto entre las primeras horas de la madrugada, cuando se aplica entre la tarde y noche, 6, 7, 8 de la noche, y como les comentaba, es una causa frecuente de hipoglucemia nocturna o fenómeno de Somogyi, es la que más frecuentemente se acompaña de este efecto. Las desventajas de la insulina NPH, a pesar de que se sigue utilizando en nuestro medio y se va a seguir utilizando por mucho más tiempo, es que tiene una variación de efecto que es de 40 al 50% de intrasujeto. Esto hace que sea una respuesta clínicamente impredecible, refiriéndose más que nada a que la misma dosis puede ser efectiva para suprimir la hiperglucemia matutina para un paciente,
y la misma dosis puede ser inefectiva en ese mismo paciente con las mismas características, peso, edad, rango de diabetes o descontrol diabético, y puede ser incapaz de poder controlar el rango de glicemia de ese paciente. Entonces es importante que siempre que vean ustedes la insulina intermedia o la NPH, sepan esa variabilidad intrasujeto de 40 al 50%. Y prácticamente la otra situación que deben de conocer es que para poderse aplicar esta insulina tiene que ser homogeneizada, o se debe de mover el frasquito para poder hacer una mezcla homogénea para poder inyectarse. Si está blanquita, si está lechosa, si está cristalizada, normalmente indica que no se puede aplicar, no se puede, sobre todo la cristalización imposibilita la aplicación de esta insulina. Entonces también es una parte importante. Si el paciente no realiza una buena mezcla, si no homogeneiza lo que es la mezcla del frasquito de insulina, la insulina no va a tener un efecto deseable y va a tener mucho más variabilidad, que de por sí es alto, 40 al 50%. También es importante que la NPH tiene un efecto mucho más temprano a edades menores, a las 3 horas si es un niño, a las 6 horas si es un adolescente y a las 8 horas en adultos, sobre todo refiriéndose al pico máximo de actividad. La insulina NPH, isófana también conocida, tiene de acuerdo a sus siglas una N de neutra, una P de protamina y una H de Hagedorn. Tiene iones de zinc y tiene un pH neutro. Tiene un pico de actividad entre 6 y 8 horas, como les comentaba, en promedio, y una duración aproximada de 12 hasta 18 horas. Tiene una farmacocinética poco apropiada, tiene una biosfinalidad muy cambiante y mucha variabilidad de efecto entre un paciente y otro, así como una absorción errática generada por ese pH neutro. Normalmente esta insulina tiene la ventaja de que puede ser mezclada junto con insulinas rápidas, que veremos en otros esquemas, a comparación de las insulinas de acción lenta análogas, que no pueden ser mezcladas. Variabilidad interpaciente, índice de absorción también muy variable, y la dosis o la duración de la acción es dosis dependiente. A mayor dosis, mayor duración; a menor dosis, menor cantidad. Uno de los efectos más importantes es incremento del riesgo de hipoglucemia, sobre todo hipoglucemia nocturna. La insulina intermedia entonces pues tiene un efecto muy parecido a lo que vemos aquí. Si lo ponemos durante la mañana, tendrá un efecto que inicia entre 1.5 y 3 horas para iniciar ese efecto, y tener un pico de actividad más o menos a las 8 horas de la aplicación. Estamos hablando entre las 16 y 17 horas, como viene en el cuadrito azul, para posteriormente disminuir y generar un efecto máximo promedio entre las 12 a 18 horas que les comentaba. Todo eso es muy variable, realmente es muy dependiente del paciente. Si se fijan, realmente en este esquema nos pone realmente que la actividad es de 8 de la mañana a 6, 7 de la tarde como promedio, teniendo una variabilidad entre 10 y 12 horas más o menos, aunque puede llegar a haber un efecto hasta las 18 horas, aunque también es importante este otro término. Después de las 12 horas de la aplicación de la NPH, normalmente el efecto de la insulina, que aún queda ejerciendo ese efecto hasta las 18 horas que hayamos hablado como máxima extensión de la actividad, realmente no sirve de mucho para realizar o para bloquear la actividad de las hormonas contrarreguladoras de la insulina, y por lo tanto realmente no sirve de mucho después de las 12 horas para contrarrestar glucosas altas. Una vez analizado este esquema, pasamos al siguiente esquema. En este es un pequeño ejemplo que viene dentro del protocolo de insulinización que les envié. En este caso, el protocolo o el primer esquema es la aplicación de insulina a la hora de acostarse o de manera nocturna, o insulina basal. Recuérdense que la insulina basal es la insulina que normalmente producimos en el páncreas sin actividad o sin estímulo de alimentación. Por lo tanto, es la actividad que normalmente está generando de producción pancreática, y intentamos emular la producción basal de insulina de manera nocturna. Para esto empleamos dos tipos de insulina. La primera es la NPH, que ya vimos algunas características farmacocinéticas muy rápidas, y vimos algunas variaciones que tiene su aplicación. Este esquema es el más sencillo, es el primer esquema que utilizamos cuando un paciente tiene muy mal control y se decide iniciar
la aplicación de insulina con una sola aplicación por la noche y un solo piquete, que esa es la otra situación que tienen que cuidar en estos pacientes. Los pacientes van a rehusarse a realizarse aplicaciones subcutáneas o piquetes por el miedo que le van a tener. Entonces, este esquema es el esquema número 1 y es el esquema de manera progresiva que se va a empezar a tomar para los pacientes. En este ejemplo es un paciente de 70 kilogramos promedio. Normalmente se utiliza una dosis de 0.1 unidades por kilogramo de peso por dosis y para este paciente podrá la dosis indicada ser de 7 unidades. Como máximo obtendremos un valor fijo de 10 unidades. En algunos casos se puede llegar a mantener ese valor fijo de 10 unidades y normalmente se empieza con la aplicación nocturna. ¿Aplicación nocturna a qué horas? Como ya vimos, se aplican, la aplicación sería entre 10 y 7 unidades de insulina NPH habitualmente a las 8 de la noche antes de la cena. Tomar en cuenta el pico de acción. Acuérdense que el pico de acción empieza entre las 6-8 horas y sobre todo va a necesitar la aplicación o administración de una colación o un alimento entre la cena fuerte, que sería 8, 8:15, 8:20, 8:30 de la noche, ya que aplicamos la insulina a las 8 de la noche, y la colación sería entre las 11 y las 12 de la noche, que sería más o menos cuando inicia el efecto, que sería entre las 3 horas y 4 horas, ¿ok? A eso se refiere. Entonces, esquema de insulina inicial con la aplicación nocturna de insulina NPH involucra que el paciente tenga que acostumbrarse a comer una colación que obviamente va dentro del plan nutricional y dentro de las calorías que el paciente necesita comer, pues para evitar mayor ganancia de peso por mayor aporte calórico. Este mismo esquema involucra o genera la posibilidad de mantener algunos medicamentos antidiabéticos orales, en este caso sensibilizadores a la insulina, como la metformina. La metformina tiene la capacidad de generar o disminuir la resistencia a la insulina, como lo vieron los compañeros que ya cursaron el endocrino. Y la metformina se puede seguir aplicando. La metformina se aplica normalmente una dosis con los alimentos más importantes del día, que serían los alimentos de mediodía, y en ocasiones se puede llegar a aplicar de manera nocturna. Realmente casi siempre se van a dar cuenta que siempre aplicamos una dosis de media tableta de metformina con la comida de mediodía y media tableta nocturna junto con la aplicación de insulina de manera nocturna. Esto es ya en el paciente que ya requirió por mal control glucémico metabólico la aplicación de insulina. De los otros medicamentos que actualmente se pueden ya llegar a poner o continuar su administración a pesar de que ya iniciamos insulina, encontramos la linagliptina y los agonistas de GLP-1 principalmente. Estos medicamentos, las llamadas sincretinas, también pueden llegar a ser utilizadas de manera oral, continuando junto con el esquema de insulina para estos pacientes. De los medicamentos que no pueden emplearse con la aplicación de insulina, siguen estando en este caso las tiazolidinedionas, la pioglitazona, ya que recuerden ustedes que generan demasiada retención hídrica como efecto secundario. Entonces, las pioglitazonas realmente se descontinúan una vez que decidimos emplear insulinas en estos pacientes. Recuerden que todos estos medicamentos orales tienen que seguir ciertas pautas de dosificación, como lo hemos visto en lo que es la materia de endocrino, guiándose por el efecto o por la función hepática, sobre todo la función renal y la tasa de filtrado glomerular, para poder establecer si es conveniente seguirlos utilizando. Recuérdense que la insulina es el principal medicamento que podemos utilizar en pacientes con falla renal crónica o lesión o insuficiencia renal crónica, a pesar de que se encuentren ya en terapia sustitutiva o diálisis. Entonces, este primer esquema, jóvenes, es bastante sencillo. Es una aplicación de una cantidad de insulina por la noche. Ahora, ¿qué tanta cantidad puedo yo administrar en la noche? Normalmente, una vez que llegamos a una cantidad de más de 20 o de 20 unidades o más de 20 unidades de manera nocturna, es conveniente entonces mejor aplicar o continuar con el siguiente esquema, que es la aplicación de insulina 2 veces al día, que sería el siguiente esquema que veremos en otra presentación. Si sobrepasamos la cantidad de más de 20 unidades nocturnas, es conveniente mejor realizar o establecer que el paciente se aplique 2 veces insulina a lo largo del día para evitar tanta sobrecarga de dosis de insulina. Recuerden que a mayor dosis, mayor efecto y mayor riesgo de hipoglucemias nocturnas.
Esto es utilizando insulina intermedia. También podemos utilizar análogos de insulina de acción lenta. Bueno, antes de ir a las acciones lentas, aquí vemos un pequeño esquema. Si se fijan, el esquema inicial en azul era la aplicación en la mañana y el esquema amarillo es una medio con mi pulso. Es una manera de remediar la curva que tiene lo que es la curva azul. La curva amarilla es la aplicación nocturna, 8 de la noche más o menos, puede ser 7, inclusive 6, solamente que entre más temprano mayor riesgo de hipoglucemia, más entre las 3 y 2 de la mañana. Eso es otro factor que tienen que tomar en cuenta. Y el fenómeno de Somogy que les comentaba, que vimos o que se vio en la primera plática, normalmente aparece entre las 2, 3 hasta las 4 de la mañana y habitualmente requiere la disminución de la dosis de insulina en aplicación vespertina o nocturna temprana, que esa sería la manera de realizar el tratamiento. Entonces, si se fijan, el siguiente esquema sería muy parecido, que sería la aplicación de 2 dosis de NPH, que involucraría realizar estas dos curvas de manera continua. ¿Cuánto estaría indicado este esquema? Cuando sobrepase la aplicación de más de 20 unidades de insulina nocturna, o en este caso, la insulina nocturna antes de la cena o antes de acostarse. ¿Puede administrarse antes de acostarse entre 9 y 10 de la noche? Sí, solamente el único problema con esos esquemas es que realmente el paciente tendría que almorzar o tendría que desayunar más tardíamente y los efectos hipoglucemiantes se tendrán que cuidar más tardíamente entre 6 y 7 de la mañana. Es importante por eso que recuerden el efecto o el pico máximo de este tipo de insulina. Análogos de insulina, como ya lo hemos visto, son insulinas que se han modificado o que han modificado la estructura primaria, tanto la cadena alfa como la cadena beta, o una o ambas, y les confiere un perfil farmacocinético con disminución de la variabilidad. Los análogos se dividen de acción rápida y los análogos de acción lenta. Dentro de los análogos de acción lenta tenemos la insulina glargina y la insulina determir. La insulina glargina, conocida comercialmente como Lantus, aunque también hay una versión genérica, y la insulina determir, conocida como Levemir, que realmente es muy poco comercializable en México. Entre las dos realmente las diferencias son la bioquímica, sobre todo la aplicación de una cadena lipofílica en la Levemir y el cambio de algunos aminoácidos en la glargina, como vieron en algunas diapositivas dentro de las generalidades de insulina. De los análogos de insulina de acción lenta o análogos basales de insulina, recuérdense que estamos emulando la actividad basal de la insulina. Prácticamente lo único que estamos haciendo es que el efecto de la insulina caiga sobre el hepatocito durante la noche y el hepatocito sea incapaz de generar mayor glucosa o realizar gluconeogénesis por el efecto de glucagón, el efecto de la hormona de crecimiento, etcétera, que son las contrarreguladoras. Si yo le pongo una cantidad suficiente de insulina, aunque sea un análogo o que sea una convencional como la NPH, este efecto de producir o formar glucosa a través del hígado se elimina y por lo tanto controlo la glucosa matutina. Eso es importante que no se les olvide, que este esquema es para controlar la glucosa matutina. Solamente, no voy a controlar la glucosa después de los alimentos, sino solamente la glucosa matutina o en ayuno. Tenemos pues estas dos insulinas. Su aspecto es cristalino, diferente al NPH. También hay diferentes marcas, diferentes maneras de aplicarse a través de cartuchos, lo que son las plumas aplicadoras, a través de los frascos y de la aplicación con jeringa. Y tiene una actividad de inicio de 2 a 4 horas y tiene un término habitualmente de 24 horas, aunque para determinar puede ser menor de 20 horas. No tiene un pico aparentemente, aunque también hay una variabilidad que es mucho menor del 40 al 50% del NPH, que es aquí de 10 hasta un 20%. De los análogos de insulina de acción lenta, se produce una liberación de insulina más lenta y sin picos, lo que disminuye la frecuencia de hipoglucemias nocturnas, que es la ventaja que tenemos en contra de la NPH, y es por eso también que se aplica como este primer esquema de aplicación nocturna o a la hora de acostarse. La insulina glargina cambiaron los aminoácidos para lograr una solubilidad. Tiene un pH bajo, un pH de 4,
A nivel de tejido celular subcutáneo tiene un pH de 7.4 y cuando se inyecta se precipita y forma microcristales y se libera lentamente. Esta insulina no puede mezclarse con otras insulinas, ni insulina rápida, ni insulina ultra rápida, y tiene su actividad de 24 horas, sin tener un pico como tal. En el caso del NPH, recuérdense que el pico es entre 6 y 8 horas, promedio 8 horas. La insulina de Termir es un análogo insulínico que asilado a una cadena de ácidos grasos o un lípido de 14 carbonos que permite su unión con la albúmina, conduce a una lenta absorción y la prolongación del efecto metabólico. En este caso presentamos un ejemplo igual, un paciente de 70 kilos con indicación de inicio de insulina. Normalmente la dosis es igual, 0.1 unidades por kilogramo de peso dosis. Normalmente es de ajustarnos de acuerdo al peso que tiene o tener una dosis basal de 10 unidades. Se administra también antes de los alimentos, insulina glargina subcutánea 8 de la noche antes de la cena, y en este caso pues no hay un pico de acción y por lo tanto no debe de ser necesaria la aplicación de una colación o un alimento entre las 11 y 12 de la noche como tal, ya que no habrá un pico de actividad como en el caso de la insulina glargina. ¿Se puede continuar metformina, linagliptina o agonistas de GLP? Sí, sí se pueden continuar como lo había comentado. Normalmente lo más frecuente es que continuemos con metformina y linagliptina en estos últimos casos también en los últimos 4 o 5 años se ha visto que realmente tiene un efecto adecuado. Y la actividad de GLP, que los agonistas GLP que ustedes verán en sus cursos, prácticamente también son de aplicación subcutánea. Realmente se puede continuar su aplicación junto con la insulina, sí, también se pueden, solamente que es una terapéutica mucho más cara, pero que tiene algunos beneficios extras a la aplicación de la insulina, sobre todo con la pérdida de peso inducida. Recuerden que todos estos medicamentos tienen que ajustarse y valorarse para ver si se pueden continuar aplicando. Realmente la dosis de insulina glargina sería muy parecida a la dosis de insulina NPH. Igual tenemos un ajuste, en este caso, en este caso se puede seguir manteniendo la aplicación nocturna de insulina glargina a pesar de que aumentemos o tenga un requerimiento mayor de 20 unidades, que ese sería un efecto importante de no tener que cambiar su aplicación y solamente ir sumando unidades dependiendo de la necesidad. Ahora, es importante que ustedes recuerden que el efecto es durante 24 horas. Teóricamente se supone que si le aplico en la noche me va a cubrir la insulina basal de todo el efecto nocturno y la insulina basal de toda la mañana siguiente hasta las 8 de la noche del día siguiente. Entonces, por lo tanto, es una insulina que ofrece cierto beneficio para evitar las hiperglucemias nocturnas, a comparación del NPH. Ventaja es que si necesito más de 20 unidades no la puedo mantener en el mismo horario. La única situación con ella es que es mucho más cara que la insulina NPH y es muy difícil de encontrar hoy actualmente en los sistemas de salud. La acción prolongada que dura hasta las 8 de la noche del siguiente día, bueno, en este caso muestra un esquema matutino, que esa es otra cuestión que hay que platicar. La insulina glargina se puede administrar en la mañana, sí, o se puede administrar en la noche, sí. Normalmente van a haber esquemas que los utilizan en la mañana para terminar para tratar de hacer o emular la insulina basal producida por el páncreas durante todo el día. Así es, se puede llegar a utilizar en la mañana o en la noche. En la noche se puede mantener como este primer esquema de insulinización, sí también. Y en la mañana, sobre todo, la ventaja que podría llegar a tener su aplicación es que también depende mucho de la cantidad de glicemia que tenga el paciente. Se puede ajustar de acuerdo a la glicemia la dosis de insulina glargina que podría aplicar. Esto casi siempre lo utilizamos en los pacientes en los cuales tienen requerimiento de insulinas basales no tan altos y en los cuales necesitamos ajustarlos dependiendo de la cantidad de glucemia que tiene. Por ejemplo, si en la mañana me sale una glicemia en ayuno en 140, se aplica una cantidad estimada de insulina, que en este caso serían, por ejemplo, las 7 unidades. Y si saliera por arriba de 140, si saliera en 180, pues el paciente sabe o reconoce que realmente se va a quedar corto y puede aumentar de 2 a 3 unidades ese día para ajustar todo el tiempo o ajustar la dosis correcta para poder disminuir esa cantidad de insulina que apareció en la mañana elevada. Es algo distinto, es algo difícil. Normalmente requiere que el paciente tenga un nivel socioeconómico alto para poderlo realizar.
y un nivel cultural igualmente alto, o que tenga un gran apoyo familiar, que se lo estén aplicando los familiares. Y en este caso, también se convertiría en otro esquema, que sería el esquema de insulina lenta o análogos de insulina basal lentos con aplicación matutina. Normalmente los utilizamos dentro de los pacientes con problemas hepáticos o con problemas renales, que ya, como les había comentado, que no tienen tanto requerimiento. En el caso de nosotros, como medio pedagógico o como medio de conocimiento, es importante que ustedes recuerden que la aplicación nocturna o a la hora de acostarse también puede llevar a la necesidad de aplicar insulina glargina en poca cantidad, de 0.1 a 0.15 unidades por kilogramo de peso por dosis. Casi siempre nos quedamos con esa dosificación. Y por último, la aplicación de insulina de acción ultra prolongada, con nombre comercial Tresiba o insulina Degludec, normalmente, que es un análogo de insulina de acción prolongada, como se ha comentado, con una vida media de 42 horas. Es lo último que se ha encontrado dentro del mercado mexicano. Esta también tiene la ventaja de que viene con su aplicador, con su pluma aplicadora, con una pluma inyectora, FlexTouch, creo que es la principal marca. Casi todos tienen esa marca, FlexTouch. Y normalmente la aplicación involucra una actividad de 42 horas, aunque la seguimos utilizando o se utiliza con una actividad lenta de 24 horas, que normalmente puede, digamos que tiene esa desventaja, que normalmente está estimulada casi para 2 días. Eso es una situación. ¿Se puede aplicar cada 2 días? Sí, se puede aplicar cada 2 días, siempre y cuando tu paciente tenga un buen control glicémico y un buen plan nutricional, pero casi siempre van a ver que la seguimos aplicando con la misma regularidad que una insulina glargina, Lantus o una insulina Determir. Prácticamente se utiliza también como un esquema de insulina nocturna, mismas unidades de 0.1 a 0.15 unidades por kilogramo de peso como una insulina análoga de acción lenta, sabiendo que esta puede llegar a durar mayor cantidad de tiempo. Las ventajas es que aparentemente tiene menor variabilidad que la insulina glargina, y la situación es que es mucho más potente, eso sí, en requerir menos unidades para poder mantener una glicemia matutina o en ayuno de manera controlada. Antes de que se me olvide, también es importante, porque van a ver ustedes en el mercado que existen insulinas glarginas llamadas unidades 100, como viene aquí Cetresiba, o viene 300 unidades mililitro de insulina glargina. Las 300 unidades mililitros es exactamente igual, tiene una vida media prolongada de 42 horas, así como esta Tresiba o Degludec, que realmente la insulina es Degludec. Y prácticamente la insulina glargina 300 unidades por mililitro, que tiene mayor concentración, tiene el mismo efecto durante 42 horas. Obviamente aquí tú determinas la cantidad o dosis siguiendo este primer esquema, que realmente la dosificación es muy estable, de 0.1 a 0.15 por la noche antes de la cena, principalmente, o antes de acostarse. Entonces, este sería el primer esquema, jóvenes. Es un esquema bastante sencillo, casi no tomamos en cuenta la dosis diaria total de insulina. Realmente es un esquema inicial de preparación para ver qué tanta adecuación tiene el paciente, o qué tan digamos, qué tan familiar va a resultar para el paciente la aplicación de insulina, y poder detectar problemas de manera inicial, y sobre todo detectar redes de apoyo por parte de en este caso de los familiares, que puedan auxiliarlos en su aplicación. Es el mismo concepto y los mismos fundamentos en la aplicación: aplicarse en cintura, glúteos, hombros, partes posteriores, ya sea con las plumas inyectoras, con la aguja de insulina principalmente.